Muy buena gente, aquí estamos con un texto de griego de selectividad, en este caso Genofonte. Si atendemos al texto vemos que tenemos un punto alto que nos puede servir un poco para delimitar oraciones, ¿no? Pero si no hay punto y seguido, lo mejor que podemos hacer es empezar por los verbos. Vamos poco a poco, porque si ya sabéis que al principio el griego puede costar un poquito. Y vemos que el primer verbo con el que nos vamos a encontrar en forma personal, siempre en forma personal en un principio, es con esan. Esan es del verbo imi, es una tercera del plural del imperfecto de indicativo activo. Recordad el verbo imi, hay que sabérselo de memoria. El siguiente verbo que nos encontramos, no muy lejos de este, es diekelewonto. La desinencia es onto. A partir de ahí ya podemos hacer el análisis verbal. Ya podemos saber que es una tercera del plural del imperfecto de voz media. ¿Y cómo confirmamos esto? Buscando el aumento. Recordad, dos tipos de aumento, temporal y silábico. Temporal, el verbo empieza por vocal y esa vocal se alarga. Silábico, el verbo empieza por consonante y se añade una épsilon. El verbo empieza por delta y no hay una épsilon. Tenemos un problema. No hay aumento, sí hay aumento, mis queridos amigos. Lo que pasa es que este verbo tiene un preverbio. El preverbio es la preposición dia. La preposición dia, si se le añade el aumento, para evitar contracciones y cosas extrañas, se elimina su vocal. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento de esta palabra es este. Esta épsilon es el aumento. Por tanto, la raíz es kelewuo, que significa animar. Confirmamos que es un imperfecto con preverbio. Erripton es el siguiente verbo al que nos encontraríamos, desinencia omicron ni, de tercera del plural de imperfecto, desinencia secundaria de indicativo activo, y además, pues, con su maravilloso aumento silábico, verbo ripto. Este aumento ha provocado la reduplicación de la consonante. Verbo ripto, que significa lanzar. El siguiente verbo va a ser exignunto, posiblemente de exigneomai, que va a significar llegar o alcanzar. Neomai, verbo contracto en épsilon. Omicron, ypsilon, resultado de la contracción de épsilon más omicron. Por tanto, la desinencia es onto, tercera del plural del imperfecto medio. ¿Por qué ese 3? ¿Por qué esa anotación? Pues porque esta palabra no tiene aumento, porque esta épsilon forma parte de la raíz. Esta anotación solo está para decirte el enunciado del verbo, que es exigneomai. De modo que no te rompas la cabeza buscando signeomai sin la épsilon. El último verbo ante el que estamos es eblapton, descendencia omicron ni, otra vez tercera del plural del imperfecto de indicativo activo. Y por supuesto, aumento silábico. Verbo blapto, que significa herir, hacer daño. Tenemos 4 verbos. Necesitamos nexos. Tenemos un kai justo después de esan. Por tanto, ese kai, como ese kai no está ante dos palabras que pertenezcan a la misma categoría gramatical, esan y alelois. Alelois es un pronombre recíproco, recordad. Por tanto, ese kai va a tener que unir oraciones. Por tanto, ya podemos delimitar nuestra primera oración, que va a ser una oración coordinada. La siguiente oración, y ahora veremos dónde acaba. El siguiente nexo es kai también, que una vez más, como las dos palabras que tiene alrededor no pertenecen a la misma categoría gramatical, verbo y sustantivo, por tanto no pueden unirlas, sino que unirá oraciones. Por tanto, ya sabemos dónde acaba la oración coordinada número 2. ¿Y dónde va a empezar?
una tercera oración coordinada. La tercera oración coordinada tiene que acabar después del verbo erripton y justo antes del verbo exignunto. Por tanto, además hay un punto alto, la delimitación está bastante clara, ¿verdad? Oración coordinada 3. Los dos últimos verbos están unidos por ud, que es otra conjunción nexo, que significa y no. Y vamos a tener aquí una oración coordinada 1 hasta u y una oración coordinada 2 desde el verbo hasta el final. ¿Por qué oración coordinada 1 y oración coordinada 2 otra vez? Porque si yo pongo oración coordinada 4 y oración coordinada 5, lo que estoy diciendo en mi análisis textual es que todas las oraciones coordinadas están coordinadas entre sí. Y entre las tres primeras sí hay coordinación mediante CAI, pero entre la oración coordinada 3, la de erripton, y la siguiente oración, que es la de exignunto, no hay coordinación, sino que hay yuxtaposición. Por tanto, por eso vuelvo a comenzar el conteo. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Morfología. Jo y artículo junto a macrones, nominativo plural, no hay duda posible por el artículo. Ejontes, desinencia es de la tercera, tema nitao y la raíz proviene del verbo ejo. Por tanto, participio de presente en caso nominativo plural. Ahora vemos qué hacemos con esto. Guerra, acusativo plural. Kai es una conjunción nexo que va a unir a estas dos palabras, por tanto lonjas que es misma categoría gramatical, acusativo plural. Kai, conjunción nexo. Triginus gitonas. Triginus es un adjetivo y gitona es un sustantivo, por tanto van juntos, acusativo plural. Todo esto va a ser el mismo sintagma. Catatim peran es una preposición de genitivo bastante rara, bastante como que solo sale aquí en los textos de selectividad. Tes diabaseos es un genitivo singular. Para tetagmenoi, si mal no recuerdo, esto aparece anotado como participio de perfecto medio pasivo. El caso de silencia hoy, nominativo plural. ¿Por qué sabemos que es un participio medio pasivo? Y además, bueno, sabemos que es un participio medio pasivo por el men. Y además sabemos que es de perfecto porque tenemos una reduplicación. Recordad, la reduplicación es la repetición de la consonante de la raíz, la tau de tag, más el añadido de una vocal de apoyo que suele ser épsilon. Entonces, la raíz es paratá, del verbo parataso, que significa colocarse en formación. Seguimos con la morfología. Allelois, dativo plural, verbo ya lo hemos hecho. Lithus, acusativo plural. Estamos un poco apretados, ¿verdad? Eis, preposición de acusativo. Tompotamón, acusativo singular. Eis tompotamón, complemento circunstancial. Gar, aquí va a actuar como adverbio, ciertamente. Otra vez adverbio, significa no. Y uden, de udeis, udemia, uden, es en realidad es un numeral, que significa nada, ¿no? Es un acusativo singular. Neutro, por supuesto. Una vez hecho esto, tenemos participios. Tenemos ejontes. El antecedente de ejontes, al estar en nominativo plural, va a ser macrones. Por tanto, macrones ya no puede estar dentro de la oración de participio porque el antecedente va siempre a la oración principal. Por tanto, aquí establecemos el corte. Más allá, Guerraca, Elonjasca y Triginus gitonas puede estar dentro sin ningún problema. Incluso
Catantiper antes diabáseos podría estar dentro del participio sin ningún problema, porque catantiper antes diabáseos es justo enfrente del vado. Incluso ese catantiper antes diabáseos podría formar parte del otro participio o incluso del verbo eimi. El verbo eimi, en este caso, no tiene un atributo, por tanto no significa ser, sino que significa estar. Eso nos puede servir para decantarnos por una opción u otra. Yo personalmente me decantaría por hacer que este complemento circunstancial, que por cierto no lo hemos marcado, complemento circunstancial vaya con el verbo eimi y por tanto yo establecería el corte aquí. Dicho esto, como el catantiper antes diabáseos va con esan, para tetagmenoi tiene que ir obligatoriamente solo. Dicho esto, ese circunstancial podría ir con cualquiera de los tres. No obstante, recordad que lo pongáis con lo que lo pongáis, tenéis que traducirlo dentro de la oración con la que la ponéis en el análisis. Si yo lo pongo así, tengo que traducirlo dentro de la oración principal. Si lo pongo dentro de uno de los dos participios, lo tengo que traducir junto a esos dos participios. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Para tetagmenoi, por supuesto, función de verbo. Esan verbo kai alelois, complemento indirecto. O incluso puede ser complemento de régimen si el verbo keleuo admite un dativo. Lithus, acusativo plural, complemento directo. Eiston potamon ya lo hemos hecho. Esignunto es el verbo, gar, ud, y uden sería el complemento directo. Si os dais cuenta, al final es bastante sencillo y no hay ningún tipo de participio ni cosa extraña. Respecto a keleuo, si buscamos keleuo en el diccionario, vemos que aparece como exhortar o animar y aparece aleloisi, animarse mutuamente. Por tanto, eso sí podríamos considerarlo sin ningún tipo de problema un complemento de régimen. ¿De acuerdo? Daos cuenta que al final el diccionario siempre nos va a ayudar, ¿verdad? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 oraciones. 7 oraciones que más o menos se ven bien por los paréntesis y los corchetes. Una vez más, la importancia vital de delimitar las oraciones. Así que vamos a empezar con la oración coordinada número 1. Dentro de la oración coordinada 1 tenemos dos participios, ambos en nominativo plural, por tanto el antecedente va a ser el mismo, que va a decir el sujeto, por tanto ambas oraciones de participio pueden ponerse junto al sujeto. Empezaremos con el sujeto, a continuación por la oración de participio número 1 y con la oración de participio número 2. A continuación, ya posiblemente abajo, y si no, pues siempre podemos borrar, el verbo principal y a continuación el complemento circunstancial que hemos dicho que va con ese verbo. Empezamos a traducir. Sujeto. Los macrones, coma, ejontes, participio de presente, gerundio simple, teniendo, por supuesto, siempre el verbo y después complemento directo. Guerra, cailonjas, caitriginus, quitonas. Escudos ligeros, ¿no? Pero podemos traducir por escudos. Escudos, coma, lanzas. Y kai y gitonas son prendas, vestimentas, prendas. Triginus de crin, ahora llegamos a eso. Por supuesto, hemos sido demasiado optimistas en la distribución de las oraciones, pero esto aquí ya es un clásico. Segunda oración de participio, para tetagmenoi, una coma para delimitar las dos. Participio de perfecto, medio pasivo. El participio de perfecto lo podemos traducir como gerundio compuesto pasivo. Habiéndose colocado en formación, habiéndose
colocado en formación. Y ahora sí, el verbo principal y el complemento circunstancial. Estaban justo enfrente y era test diabaseos. Diabaseos puede ser un paso, un camino, un cruce, pero aquí estamos hablando de un río porque es lo que nos ha indicado el resumen de selectividad. Y para cruzar un río, por donde se cruza un río, es por un vado. Por tanto, vamos a usar el término técnico justo enfrente del vado. Si queréis usar paso, pues podéis usar paso. Incluso cruce, también estoy dispuesto a admitirlo. Una vez hemos hecho la oración coordinada número 1, hacemos la número 2, kai, nexo, y en la oración coordinada número 2 vamos a tener el verbo principal, diekelewonto, y el complemento de régimen. Por tanto, diekelewonto se animaban allelois unos a otros. Una vez más, siguiente nexo, vamos a por la oración coordinada número 3, kai y... Siguiente oración coordinada número 3, tenemos el verbo, el sujeto por supuesto ya omitido, o bueno, es Joe de Macrones, pero apareció muy lejos. Verbo, complemento directo y complemento circunstancial. Y Ripton lanzaban, o arrojaban, por supuesto, cualquier sinonimia, lithus, piedras, vamos a borrar, vamos a hacer las cosas bien, piedras, eis ton potamón, al río. Punto alto, que aquí puede ponerse en español como punto y seguido. Oración coordinada número 1, exignunto gar u, podemos, gar, en realidad, podría ni siquiera traducirse, pero bueno, si lo queremos traducir, podemos traducirlo al principio, ¿no? Circunstancial, verbo y los dos circunstanciales delante, mejor. Ciertamente, no esigneomai, esignunto, perdón, verbo esigneomai, tercer plural de imperfecto medio, no llegaban, llegar con el sentido de que no alcanzaban, que no podían cruzar el río con las pedras. Ud, ponemos ahora el nexo, y no, o incluso ni, eblaptom udem, vamos a poner primero el verbo y por último el complemento directo. Eblaptom, tercera plural del imperfecto del verbo herir y no herían. Uden, a nadie o a ninguno. Y ya está, un texto largo, un poco enrevesado, ¿no? Con la particularidad del catatimperantes diabaseos, es que puede en realidad colocarse en cualquiera de los tres, ¿no? Porque podían tener los escudos, lanzas y prendas de Kryn justo enfrente del vado, o también se podían haber colocado en formación justo enfrente del vado. ¿De acuerdo? Según con lo que vaya, tenemos que colocarlo de un sitio u otro. Por lo demás, las anotaciones hacen su trabajo, nos solucionan los mayores problemas. La delimitación oracional, como siempre, importantísima. Y también la morfología, aunque aquí nos ofrece demasiados problemas. Nos vemos en el siguiente texto. Repasad morfología. Abrazos digitales. Hasta otra.